¿Qué tal, amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Nosotros ya hemos visto El día menos pensado, la tercera temporada, no sé si vosotros lo habéis visto, así que os voy a dejar el vídeo dividido en dos partes. La primera parte, mis impresiones, sin desvelar nada de la trama ni contar nada de lo que pasa, mis impresiones sobre la tercera temporada en comparación con las otras dos, y habrá un segundo capítulo donde si no lo habéis visto, lo dejáis ahí en pause y volvéis a entrar después, porque sí vamos a hacer spoiler y vamos a contar mis impresiones y qué pozo me queda, ¿no? Después de haber visto esta tercera temporada, y ahí sí vamos a hacer un poquito de spoiler, un poquito de spoiler, pero de momento empezamos a hablar del día menos pensado sin hacer spoiler. ¡Empezamos! Y lo dicho, primera parte sin spoiler, segunda parte con spoiler. La primera parte, el primer capítulo del vídeo, bueno, pues vamos a contar las impresiones que me ha dejado la serie. Vamos a ponerle una nota. Yo creo que la nota, si en las otras dos temporadas pudo estar en torno al 9, 8, en este caso yo creo que la podemos dejar en torno al 7, 8. Yo creo que la serie es muy buena, como las otras dos temporadas. Yo creo que también hay ese hilo, esa trama, que sobre todo, bueno, pues es ese conflicto que hubo en la Vuelta a España con Superman López. La serie tiene esa trama, tiene ese pero para mí tiene un pequeño problema este año, y no es desvelar nada de la trama, no es desvelar nada, sino que cuando sentéis a ver la serie lo vais a ver desde el primer capítulo. No va lineal, sino que aquí se van haciendo saltos. Desde el primer capítulo, ya lo digo, desde los primeros 5 minutos vais a ver cómo se van, al contrario de las otras dos temporadas, que seguía un hilo y los capítulos pues hablaban del Tour, del Giro, de la Vuelta. Bueno, aquí no hay ese hilo. Aquí los guionistas han decidido darle un poco ida y vuelta, y eso descoloca un poco a veces descoloca un poco porque no te ayuda a seguir tanto la trama, ¿no? Bueno, hasta ahí puedo decir, hasta ahí puedo contar y hasta ahí puedo decir. Esas son nuestras impresiones, son mis impresiones de primeras, y eso es lo que me parece que le hace que este año reste un poquito de calidad. No en sí lo que había, no en sí el material que hay, no se resta por lo que cuenten, sino sí que se resta un poquito por ese no tener ese hilo conductor de las otras dos temporadas. Insisto, es algo que a mí no me ha gustado, que a mí me ha chirriado un poco, más que no me haya gustado, pero es algo que igual, para opiniones los colores, ¿no? Y para gustos los colores, y otras opiniones dirán, no, pues a mí me gusta más. En cuanto a reparto, bueno, se habla bastante de una carrera. Creo que todos tenemos en mente qué carrera es. Y bueno, pues es cierto que este año se ha dado un peso mayor al ciclismo femenino. Se ha cambiado. En otras dos temporadas el ciclismo femenino quizás iba un poco al inicio o al final. En este caso el ciclismo femenino está entrelazado. Está lógicamente separado, porque no es lo mismo el equipo masculino que el femenino, pero sí está entrelazado en la historia, cuando vas viendo la serie. Y creo que eso es un paso también para la integración y un aspecto positivo. Hablamos de una serie que todos teníamos muchas ganas de ver. Más aspectos, antes de hacer spoiler, antes de más aspectos a tener en cuenta antes de verla. Bueno, se ha cambiado el formato entre comillas. Pasamos a ser 4 capítulos en vez de 6. Bueno, podemos decir, 4 capítulos menos, bueno, bien. O sea, 4 capítulos, tal y como se ha dado forma a la serie, está bien. No es una serie que tal y como se le ha dado forma, los hilos argumentales, las tramas que se han dado, no necesita más.
de 4 capítulos. Si se hubiesen metido más tramas, si hubiese habido alguna historia más, que podían haber tirado del hilo, sí que hubiese dado para un poquito más, pero para algún capítulo más, un par de capítulos más, y llegar a los 6 de las otras 2 temporadas, pero la forma que tiene, 4, no daba para más. ¿Qué más cosas contar? ¿Qué más cosas poner sobre la mesa antes de llegar y destapar, ¿no? Y abrir aquí el edredón y destaparnos? Bueno, sí que también se ha cambiado, que ahora solamente se va a ver en Movistar, ya no hay ese acuerdo con Netflix. Y bueno, que es una serie que veremos si hay cuarta temporada. Cuando terminéis de verla en la última pantalla queda ahí la duda, ¿no? de si hay cuarta temporada. Y que es una serie que todos teníamos muchas ganas, pero que bueno, pues que seguro que esta tercera temporada es un pelín diferente. Es un pelín diferente a las otras dos y seguro que os va a dejar con muchas opiniones, que ahora las vamos a vertir, y muchas lecturas que ahora vamos a vertir. Pero lo más importante es que sigue siendo la gran serie de docuserie del ciclismo en la actualidad y bueno, pues que se destapan bastantes cosas. Vamos a empezar ya a analizar cosas, vamos a empezar ya a hablar de lo que es la serie y bueno, para antes de verla poco más que decir. Que os acomodéis, que son 2 horas y pico, 3 horas en el sillón delante de la televisión, que lo vais a pasar muy bien y que lo vais a disfrutar. Y después de esas horas en el sillón, volvéis a Esencia Ciclista, volvéis al vídeo y volvéis a este punto, porque a partir de este punto vamos a hacer spoiler. A partir de este punto vamos a analizar las sensaciones, las cosas, lo que nos deja, los pozos que nos deja la serie. Pero, si no la habéis visto, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí el análisis antes de verla. Si no la habéis visto, pausad el vídeo y a tomar una cerveza. Si la habéis visto, empezamos. Y empezamos haciendo spoiler y empezamos hablando porque ya, si estás viendo esta parte, ya deberías haber visto la serie. Así que empezamos hablando de los pozos que nos deja la serie. Como he dicho anteriormente, es una serie que va cambiando mucho. Que cambia mucho el término. De repente estás en la vuelta, que es el gran hilo argumental. Los 4 capítulos se basan en la vuelta y en ese último, en ese cuarto, que es el problema con Superman López. Y eso te hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Te hace... el no tener ese hilo, te hace ir, bueno, pues con varias tramas a la vez. Y eso a veces al espectador le puede despistar. Así que mi análisis no va a ser capítulo por capítulo, no va a ser punto por punto, sino que voy a empezar hablando del ciclismo femenino, que es lo primero que aparece, de ese Tour de Flandes. Vamos a hablar del Giro, del Tour y de la Vuelta, lógicamente. Yo he agrupado los pozos que me ha dejado en las carreras, y sí vamos a hacer ese hilo, ¿no? de tiempo, esa línea temporal, y no saltando, ¿no? Como aparecen en la serie. Vamos a empezar hablando del Tour de Flandes femenino, de la parte femenina, donde me sorprenden 2 cosas. Me sorprenden, yo no sé, bueno, los más estudiosos, los más enterados del ciclismo femenino, de Annemiek van Vleuten, quizás lo sabían, pero a mí me llama mucho la atención porque yo no lo sabía, y seguro que muchos de los que se ponen delante del televisor a ver El día menos pensado, seguro que tampoco lo sabían. Van Vleuten no es que empiece tarde en el ciclismo, sino que reconoce ella misma que estaba en la carrera y se dedicaba a beber cerveza. Es que lo dice tal cual: beber cerveza, salir de fiesta, que pesaba 10 kilos más de los que debería, y que gracias al máster, o que es en el máster cuando empieza a tomarse la bici en serio y a ser la superclase mundial que soy. Bueno, me parece llamativo, ¿no? Me parece llamativo como historia de superación, como historia, ejemplo para mucha gente que está en la carrera o que está en puntos de jóvenes. Me parece un ejemplo para jóvenes, ya no esté en la carrera obligatoriamente, que bueno, que estés un poco perdido, entre comillas, digamos, ¿no? O, bueno, pues que
que no todo es A o B y que a veces la A pasa a la B con trabajo, ¿no? Sí que me llamó mucho la atención ese momento de Annemiek van Vleuten, además es en el inicio de la serie, en el primer capítulo. Me llamó mucho la atención esas declaraciones de la ciclista holandesa. Y luego, en cuanto al ciclismo femenino, quiero destacar algo que ya contamos aquí en su momento, la París-Roubaix. La París-Roubaix fue un infierno. Yo en su momento, de hecho os voy a dejar por aquí el vídeo de la París-Roubaix, hablando o el análisis de la París-Roubaix. Yo fui ciertamente crítico con esa celebración de la Roubaix, porque vale, entiendo que es el infierno del norte, que es una clásica, sí, todo eso lo entiendo, pero al final esto se convierte en una máquina de triturar ciclistas, porque veíamos, bueno, ya las vimos en su momento, pero veíamos imágenes de gente llegando andando no tranquilamente, pero andando sin que nadie haga un extraño y caerse porque patinaba el adoquín. Y eso provocó que Annemiek van Vleuten no pudiese terminar la París-Roubaix cuando era uno de sus grandes objetivos, provocó que Aude Bianic perdiese también sus opciones. Emma Nosgard, que fue quinta, bueno, pues sobre todo llama la atención ver dos corredoras que llegan a meta, Emma Nosgard y Aude Bianic, que llegan a meta llorando del esfuerzo y de lo mal que lo han pasado en el día. Bueno, pues llama mucho la atención y es una cosa que quería destacar también, por más que por la serie, por aquella Roubaix que tuvimos, que será difícil que volvamos a tener, porque en esas fechas será difícil que se vuelva a celebrar, pero lo da dimensión de lo dura que fue esa Roubaix y de lo duro que es el ciclismo a veces. Rápidamente, Giro y Tour, porque Giro y Tour apenas tienen protagonismo, tienen muy poco protagonismo en la serie, tienen muy poco protagonismo en el día menos pensado de la tercera temporada. Del Giro de Italia hay que destacar en la caída de Marc Soler, que le hace abandonar, que genera suspicacias, que genera en Movistar dudas de si tenía que haber abandonado, y sobre todo las casualidades, ¿no? Las casualidades que a veces existen, que son puras casualidades, pero que el mismo día que se cae Marc Soler, por la mañana se le rompe el bus a Movistar, ¿no? Esas casualidades, ¿no? Casualidades que ocurren en la vida y, bueno, pues que hacen que bueno, pues que den un hilo argumental, en este caso una historia, pero llamativas, ¿no? Casualidades. Del Giro nos deja un Marc Soler que iba como líder, que ya lo vimos caer, pero sí que hablan directamente sus directores, en este caso Chente, Stiandri, de que quizás le falta esa fuerza, no sé si fuerza de voluntad a Marc, pero sí le falta un poco esa madera para ser líder. Al final el que está encima de la bici es el ciclista, el que sufre la caída, el que no puede respirar, es el ciclista, pero es llamativo, ¿no? Cuando Stiandri dice, no, yo he llegado con un brazo roto a línea de meta, tienes que llegar a la meta y luego ver qué pasa. Sí que da un poco esa imagen, ¿no? De que Marc Soler se rinde, bueno, pues en este caso las primeras de cambio. Como digo, hay que ser el ciclista, estar ahí y oye, pelear, ¿no? Y llegar a línea de meta con todos los dolores, pero sí que es llamativo, y precisamente unimos a Marc Soler la mala fortuna que le persiguió la temporada pasada, porque precisamente el Tour de Francia empieza con una caída de Marc Soler donde, bueno, pues se fractura el radio y el cúbito en esa caída de la primera etapa por culpa del cartel. Del Tour de Francia, que fue un tour sin pena ni gloria de Movistar, donde, bueno, sí, el buen puesto en la general de Enric Mas, pero poco más allá no se dejaron ver en exceso. Sí que de ese día, de ese Tour de Francia, destacamos la caída, pero yo quiero destacar, si hablábamos de que Marc Soler en el Giro, sus propios directores decían que quizás no tiene esa fuerza de voluntad, la que sí que tuvo Carlitos Verona.
Carlitos Verona yo creo que sale reforzado en las primeras temporadas, yo creo que es un corredor que sale reforzado y que en esta tercera vuelve a salir reforzado, vuelve a ser un corredor que se demuestra importante, que se demuestra de equipo y se demuestra gran corredor que ya le estamos viendo que está progresando, pero que demuestra muchas cosas y tiene una caída a la que llega a meta, bueno, le veis, ¿no? En la imagen desde dentro del coche que va sin poderse agarrar casi al manillar, que va medio llorando, ¿no? Incluso llorando porque al final es el trabajo toda la temporada por el Tour, ¿no? Y llega a meta y termina el Tour absolutamente quemado, o sea, superhombres, superhombres, ya lo decimos muchas veces, pero quizás este punto de vista nosotros les vemos terminar llenos de casi con más gasas que ropa. O sea, que casi algunos les vemos que el culot podía ser formado por gasas, ¿no? El maillot absolutamente, pero no se ve este otro punto de vista tampoco, ¿no? Del ciclista que está sufriendo y que no puede agarrarse a la bici y que llega a meta pero muy dolorido. Yo creo que es otro punto de vista que normalmente no lo solemos ver y que hace que bueno, pues humanizar, ¿no? a los ciclistas y humanizar. Y nos vamos a ir así, a la cuestión, al kit de la cuestión, a la Vuelta a España, a sacar esas conclusiones que nos deja la Vuelta a España, que va a saltos, como digo, y que el último capítulo se centra en ese abandono de López. Y el titular que podemos dejar de todo lo que pasó en la Vuelta es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Cuando cada uno luego da su versión, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. De hecho, yo de estas declaraciones, de esta serie, de este cuarto capítulo, extraigo un pequeño tirón de orejas de Superman López a Movistar. Ahora digo dónde veo yo el pequeño tirón de orejas, que yo creo que muchos aficionados vais a estar de acuerdo conmigo, a Movistar y a Enric Mas. Que por cierto, Enric Mas no sale muy favorecido, ¿eh? Sale un poco un personaje frío, un personaje, bueno, un poco pasivo en algunos momentos, al igual que las carreras, ¿no? Que a veces, bueno, pues también demuestra esa pasividad. No lo hizo así en la Vuelta, la primera parte de la Vuelta, donde se mostró activo. Vamos por orden cronológico. Y vamos a esa etapa del Balcón de Alicante, donde se cae Alejandro Valverde. Para mí, esa etapa enmarca un antes y un después. Un antes y un después en lo que va a ser el devenir de la Vuelta a España. Visto lo visto, y la sensación que me daba ya no solamente desde fuera, sino viendo el documental, es que esa caída marca un antes y un después. No porque Movistar se sintiese bien, no porque pierdes a Alejandro Valverde, sino, vamos a decir, no porque pierdes a Alejandro Valverde ciclista, sino porque pierdes a Alejandro Valverde capo, al director, al capitán, aunque normalmente decimos que el capitán es Serviti, al capitán de este equipo. Yo creo que si Valverde no se cae, que si Valverde acaba la Vuelta, hubiese sido difícil, ¿eh? Hubiese sido difícil que se hubiese llegado a lo que se llegó y a cómo acabó la Vuelta de esa forma tan rara, ¿no? Y de esa forma tan desagradable para el equipo Movistar. De hecho, siguiente etapa fue la Manga, siguiente etapa ya en Belefique, primera etapa de montaña, y es donde surge el primer problema y donde parece que empiezan a ser el origen de los problemas en el equipo Movistar. Bueno, os surge el primer problema, López Mas, ese dúo de cabeza, finalmente es Enric Mas el que se va con Primo Roglic, y en un momento en el que le están diciendo por pinganillo tal, Enric Mas decide quitarse el pinganillo. Lógicamente eso sienta mal a los directores, como lo dice Chente, es normal que siente mal a los directores y sienta mal a Miguel Ángel López. Bueno, cuando vas con doble líder son las cosas que tienes, y sienta mal, yo creo, ya no solamente por ser el otro líder, sino el compañero. Es uno de los primeros puntos donde empezamos a ver una imagen de Enric Mas un poco, porque aquí luego sí dice pedí perdón, etcétera, tal, pero sí se empieza a ver un poco un Enric Mas frío, un poco más frío y calculador, digamos, ¿no? Un poco más frío y calculador en el sentido de que es un hombre, bueno, pues que he hecho esto, sí, pido perdón, pero
pero yo en el fondo sigo pensando que no he hecho nada más allá de lo malo, ¿no? Es donde empiezan los problemas, es donde empieza a haber esos problemas porque a López lógicamente le sienta muy mal, donde se empieza a originar esos, empieza a quebrajar, lo diré bien, el equipo Movistar dentro de la Vuelta a España. Siguiente punto importante, pasamos la segunda semana, bueno, pues con Villuercas, también con López atacando, bueno, ahí es donde empieza a haber uno de los tirones de orejas de López a Movistar. Luego hay un momento en el que dice López, creo que ya es con la etapa de Mos, pero sí que se ve en Villuercas, luego hay un momento, como digo, en el que dice López que las carreras estando a rueda no se ganan, y tiene toda la razón, y lo prueba. Y lo prueba en Villuercas, a pesar de que le decían que iba a haber viento en contra, que lo iba a pasar mal, sí, pero decide probarlo. Al final consigue muy poca diferencia, pero decide probarlo. Es uno de los puntos, luego ya digo, creo que la etapa de Mos, lo vuelvo a decir, que López sí que aquí pega un pequeño tirón de orejas a los directores de Movistar por cómo afrontar la carrera, ¿no? Y por tener ese, bueno, dos puntos de vista, pero tener ese un poco carácter ganador y un poco carácter positivo, ¿no? Nos vamos a la última semana. Nos vamos a la última semana porque es donde está aquí ya el meollo de la cuestión y donde empiezan a haber los problemas, digamos. Lagos de Covadonga. Etapa de Lagos de Covadonga. Ataca Egan Bernal. Le sigue Primo Roglic. Y ya desde lejos, ya antes de ver el documental, vimos que a Enric Mas y a Miguel Ángel López y a Movistar se les fue la vuelta aquí. Y ahora entendemos por qué se les fue. Se les fue la vuelta, no sé si las opciones de ganar, posiblemente no, porque iba Roglic, pero sí de hacer algo o de afianzar ese podium, se les va en este momento. Se les va en el momento en el que Bernal se va con Roglic. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, y tú y yo aquí sentados en el sofá, sin ser directores ni nada, estamos de acuerdo que son dos hombres con los que tienes que salir y que si se inmolan ellos, inmólate tú también con ellos, porque se está equivocando el líder y Mas no reacciona. Enric Mas no reacciona a ese movimiento y López se desentiende. Se desentiende porque vemos la serie nos deja, bueno, pues que se desentiende porque ya había salido a otros ataques y Enric Mas, que volvemos a decir, debería ser un poco el hombre, bueno, pues no del estandarte, ¿no?, del ciclismo español, y no lo es, quizás por cosas como estas, pues no sale a atacar, no sale a por por Enric Mas, a por Primo Roglic. Cuando eres segundo no sales a por el primero. Si está atacando el primero y se inmola, vete con él. Y si está atacando Egan Bernal, pues vete. Luego te puede sacar más tiempo, sí. Bueno, ya te lo sacó en el tiempo y bueno, fue una etapa que le fue mal a Movistar, que le salvó la papeleta Bahrein con Jack Haig y porque luego hay un momento, ese problema del doble liderato se demuestra y luego se demuestra claramente en la serie que no hay dos corredores, pero ninguno de los dos trata de ayudar, ninguno de los dos se va a sacrificar por el otro y es el problema y es donde aparecen la mayoría de los problemas en esta Vuelta a España, donde se les va, como digo, la carrera. Nos vamos a Mos, nos vamos a Galicia y nos vamos al famoso fue un placer, señores, yo me quedo por aquí. Claro, aquí lo que hay que analizar, lo que hay que ver, todo lo que lleva a Miguel Ángel López a decir, fue un placer, señores, yo me quedo por aquí. Para todo esto, bueno, ya habéis visto la serie, visteis la Vuelta seguro en aquel momento, ese movimiento en el que hubo varios movimientos antes a los que trató de salir López, bueno, y hubo un momento en el que López no está, en el que se va Enric Mas y López no está. Y es un error del colombiano, y luego el colombiano lo admite, dice, error mío en ese momento, pero admite que fue error suyo, porque luego, como digo,
López, bueno, pues en ese momento fue un error. Se lo dice Unzué y fue un error no estar ahí. No, aquí ya empiezan los malentendidos. No salió y aquí ya empiezan los malentendidos. Sale Enric Mas a ese movimiento y por la radio le dice: Miguel, no tires. Bueno, luego Enric Mas se excusa diciendo que no tirase, que arrancase para cerrar el hueco. Bueno, solo lo sabe Enric Mas si quería decir eso, o bueno, solo lo sabe Enric Mas si le quería decir eso o le quería decir que no tirase, porque lo cierto es que está tirando de un grupo con más rivales que, bueno, pues podían llegar adelante al grupo de los favoritos, ¿no? Solo sabe Enric Mas lo que pasó, pero ya digo que la imagen de Enric Mas no sale muy favorecida. Solo sabe Enric Mas con qué forma, con qué intención se lo dijo. Hasta aquí podemos leer. El resto lo tendría que explicar Enric Mas. En cualquier caso, son las explicaciones de Enric Mas, vale, pero es que López echa la culpa también a Chente García Costa y José Unzué, que estaban en el coche y le estaban centrando todo el rato en Bernal. Todo el rato centrándote en Bernal, todo el rato Bernal, que te va a arrancar Bernal, no gastes de más en este grupo, ya, pero es que no había nadie con intención a gastar en ese grupo. Es que López estaba en una encrucijada y Movistar estaba en una encrucijada que era imposible. O sea, usando términos de ajedrez, era un jaque mate. Era un jaque mate porque no habían estado en el momento adecuado y porque, bueno, pues tenía difícil solución salir desde ahí. Pero claro, cualquier corredor llega y no abandona. Cualquier corredor llega hasta fin de meta, ¿no? Hasta la línea de meta, aunque pierdas 10 minutos. En este caso, López siente que por un lado le están diciendo una cosa, por otro lado le están diciendo otra. Yo creo que, y aquí es donde ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, López, que el equipo lógicamente no le protegió, no es que no le protegiese, sino que el equipo, bueno, pues se sentía defraudado y le dijo que saliese. Bueno, eso se ve luego, ¿no? Lo cuentan luego en esa reunión que hubo para ver qué versión daban, etcétera. Bueno, yo creo que López sí que deja en la serie que su abandono no viene porque esté perdiendo el podium, no viene porque esté perdiendo sus opciones y porque esté perdiendo 3-4 minutos, los que sean, sino porque yo creo que López tenía la cabeza como un bombo. Vamos a ponernos en la situación del corredor y vamos a ponernos en la situación de un hombre, de un tío, de un corredor al que le están hablando por 2-3 sitios, que está perdiendo sus opciones de podium en una carrera como la Vuelta a España, y a la vez céntrate en Bernal, no tires, que te vas a gastar. Yo creo que fue un momento de colapso mental para Miguel Ángel López, que desde el coche posiblemente tuvieron su culpa también, y aquí es donde hay otro tirón de orejas de López a Movistar, porque decían Bernal, sí, Bernal, pero es que ya Heik es el que me está quitando el liderato, y yo creo que aquí es un problema no solo de López, sino un problema del equipo. No, hasta este momento yo creo que pensábamos que era problema de López. A partir de este momento yo creo que pensamos que fue un problema también del equipo, ¿no? Y del equipo que eran, yo creo que es de eso, cuando juntas agua y aceite no mezclan, son contrarios, pues yo creo que pasa un poco eso, que López es un extraordinario corredor, que le hace falta tener la cabeza un poco más centrada en algún momento, pero que es un gran corredor con un sentimiento, con un echado para adelante que quizás en Movistar choca un poco, ¿no? Porque en Movistar suelen ser más amarrategui, más... Entonces yo creo que es el problema que hubo, bueno, pues que chocaban, ¿no? Chocaban esas dos formas de ver el ciclismo, y que todo tuvo su culmen final en esa 20ª etapa de la Vuelta a España, camino de Mos, donde, bueno, pues tenía una saturación mental
Miguel Ángel López también con cosas anteriores de la vuelta, y que le hizo, bueno, pues abandonar, ¿no? Por ir acabando, sobre el abandono, poco más que decir, pero sí que llama la atención, bueno, que Rojas, lógicamente, le insistió Rojías, que siga tal, que viene Herbiti lo mismo, pero lo que más me llama a mí la atención es que la propia mujer de Miguel Ángel López llama a Patxi Vila para hablar con él y que siguiese en carrera. Bueno, yo creo que la imagen esa que nos relatan de un ciclista con las piernas, bueno, ya no ciclista, sino una persona, un hombre, con las piernas, con la cabeza entre las piernas, abatido totalmente, yo creo que demostraba cómo se sentía López y de acabar tan mal, ¿no? Y de hecho luego sí que esa escena final, ¿no?, en la que se va despidiendo uno por uno de los directores, sobre todo cuando llega Chente se derrumba, ¿no?, y se despide llorando del Movistar. Bueno, yo creo que llamativo, y yo creo que magnifica un poco la figura de Miguel Ángel López, que bueno, que es llamativa, ¿no? Mi veredicto final sobre Miguel Ángel López, Enric Mas, Movistar, lo he dicho, lo voy a volver a repetir: ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. En este caso Enric Mas yo creo que hizo lo que tenía que hacer, estaba donde tenía que estar, terminó siendo segundo, que es a lo máximo que podía aspirar. O sea, deportivamente Enric Mas ya, o sea, no podía ir a más, Enric Mas no podía ir a más, era su máximo. Sí que es cierto que, bueno, que yo creo que a Enric Mas se le puede achacar de ese momento esa conversación de no tires, Miguel, solo sabe lo que dijo. Y sobre Movistar y Miguel Ángel López, yo creo que podemos utilizar el término también: entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Por un lado, Chente y Unzué, bueno, pues le estaban a Miguel Ángel López, quizás en un momento en el que el corredor se siente frustrado, bueno, pues siendo un poco insistentes, digamos, no teniendo quizás ese tacto con el corredor, y bueno, pues creo que finalmente la culpa no es de López. López tiene su culpa, es el que se baja de la bici, es el ciclista, pero hay que entender también al ciclista y al deportista, ¿no?, y a la persona. Así que creo que Movistar también tiene que asumir su culpa. Por cierto, un detalle, solamente detalle, para terminar, no voy a interpretar nada, solamente voy a dejar el detalle. Segunda temporada, si os acordáis, el lío Carapaz, Roglic, Enric Mas, Marc Soler, Movistar ayudando a Roglic, salen declaraciones, que por cierto salieron declaraciones de todos los medios. En esta tercera temporada digo, mira, cuando terminé de ver la segunda temporada dije, mira, van a contar con las radios también, etcétera. Bueno, en esta tercera temporada he vuelto a ver solamente Eurosport y algunos momentos de televisión española. Digo, se han olvidado de las radios. A lo nuestro. En ese momento sale lo que contaron, lo que hablaron de Movistar todas las radios, todos los medios de comunicación, y si os acordáis, en la segunda temporada hay una escena en la que Carlos D'Andrés, no es un cualquiera, es Carlos D'Andrés, sale criticando a Movistar la estrategia que estaba utilizando en la cobatilla, ¿no? Tercera temporada del Día Menos Pensado. No hemos visto televisión, hemos visto Eurosport, a Javier Ares, a Contador, a Juan Antonio Flecha, hemos escuchado a Juan Carlos García, pero no hemos escuchado ninguna narración ni de Carlos D'Andrés ni de Perico Delgado. No interpretaciones, solamente la información. Yo no interpreto nada, solamente la información. Así que hasta aquí el análisis del Día Menos Pensado, que ha sido un poco largo, pero que nos ha dejado un buen pozo, y veremos si hay cuarta temporada. Veremos si es The Last Dance que anuncian en esa última parte de la temporada. Veremos a ver si hay cuarta temporada. ¡Hasta luego!